Dos latidos contra el vacío. Dos memorias guardadas en un puño de polvo estelar. El planeta se llamaba Ardea, y su cielo cargaba la luz de una nebulosa como una herida que no cerraba. En la noche, cuando el gas del gigante anillado se encendía con relámpagos internos. Los colonos escuchaban el trueno a través del mar subterráneo y las estructuras vibraban con un sonido que parecía una palabra nunca aprendida. En esa frontera, donde la humanidad había dibujado un círculo tenue contra la oscuridad, llegó un mensaje que nadie quería oír. No era una llamada. Era una sombra. El imperio THRYX avanzaba. El comandante Elías Navarro ya había visto cómo se apagaba un mundo sin ruido. Tenía las manos curtidas no por la riqueza de la tierra, sino por el frío de las escotillas, por el metal que se contrae en el silencio del vacío. Había perdido un hogar que ya no estaba en los mapas y una canción que ya no sabía tocar. Un piano lejano, reducido a un eco en su memoria, marcaba el compás de su respiración. Y una voz más pequeña que el universo le había prometido que algún día contaría estrellas, si él regresaba. Pero el amanecer no trajo paz. La señal llegó desde la órbita alta, un casco extranjero sin energía, a la deriva, arrastrado por la corriente gravitacional. Dentro, encontraron a alguien que no esperaban y a algo que no podían nombrar. La chica no era humana. Su piel portaba el brillo tenue de quien ha dormido en cristales, y en sus ojos existía la geometría de otra manera de ver. Detrás de ella, sujeto por grilletes que parecían huesos de un animal extinguido, respiraba un Mazrúul, una bestia de guerra del imperio, carne y acero, sosteniendo en su propia respiración un rumor de cataclismo. Cuando Elías se acercó, la bestia no atacó. Se tensó, abrió los ojos compuestos y, al mirarlo, reconoció algo. Reconoció a otro depredador. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La chica, hija de una especie llamada Irida, no movió los labios. No hubo súplicas, ni nombres. Solo el testigo mudo de alguien que había visto demasiada noche. Elías tuvo la certeza de que, si la humanidad fallaba, ese vacío tragaría hasta los recuerdos. No estaba solo en ese pensamiento, el sonido de la tripulación reducida, el zumbido constante de ventiladores y sistemas, el crujido minúsculo del casco bajo estrés, componían una música que hacía nudo en el pecho. El imperio no venía a negociar. Venía a hacer lo que hace la marea cuando olvida la costa, barrer todo rastro. Los humanos no rezan. Actúan. El comando de la defensa de Ardea era una constelación pobre, un crucero ligero con pintura gastada, dos corbetas que parecían cicatrices, baterías terrestres improvisadas y un enjambre de drones reciclados. Cada uno con el nombre de una calle que ya no existe en la Tierra. Elías tomó la decisión que lo aislaría en la historia y lo pondría frente al espejo más cruel, ser digno del mito que no pidió. Los sensores registraron la llegada de los THRYX como un frío que se mete en los huesos. El primer filo de su flota cortó el campo de nubes como un cuchillo sin brillo, pero con intención. No buscaban despliegue ceremonial, no traían estandartes. Eran sombras con propósitos. Las naves irrumpieron en silencio, empleando la gravedad con la precisión de cirujanos y el desprecio de verdugos. Elías sintió que el universo contuvo el aliento. La oscuridad recordó nuestro nombre. El plan de Elías no era brillante. Era humano. Tomó la bestia capturada como una llave y la presencia de la herida como una pregunta. Sabía que el imperio escuchaba a sus monstruos, sabía que los THRYX traducían el miedo en cálculos. Haría que midieran algo que no podían, la terquedad humana. Mientras la noche traía la guerra, él encendió luces donde no había. Los drones, liberados en una telaraña que imitaba vida, dibujaron rutas imposibles sobre el gas del gigante anillado y sembraron ecos en el vacío, falsos latidos que confundían radares. El ruido electromagnético se volvió una costra sobre el sistema. Pero el imperio también había crecido en la sombra del tiempo, aprendiendo a desconfiar de las florituras.
Abrieron una ventana en el espectro como un párpado que no pestañea y vieron a través de las mentiras. Aún así, se detuvieron. Habían visto al Mazrul dentro de la nave humana, habían escuchado su respiración alterada, y ese detalle alimentó una curiosidad fría. La ceniza olía a promesa vieja. La herida observó sin juicio. Elías no la necesitaba para creerse salvador. No buscaba absoluciones. Solo necesitaba una razón para sostener la mira de su voluntad cuando el metal comenzara a gritar. Esa razón, en su memoria, no tenía un rostro de héroe, tenía manos pequeñas, manchadas de harina en una cocina orbital, un abrazo rápido antes de un embarque que duró años. La humanidad peleaba por ese gesto simple, por ese ruido de platos, por ese piano desafinado en una estación sin nombre. El imperio THRYX no entendía esos ruidos. Por eso tenía que aprender. El universo contuvo el aliento. El primer cruce fue breve. Impactos calibrados en silencio, destellos que parecían luciérnagas atrapadas en vidrio negro, y el latigazo de la inercia. Elías giró el falcón negro al borde de lo que sus articulaciones toleraban, y cada giro fue un rezo sin palabras. En la esquina de sus ojos, la luz de la nebulosa vibraba como un vitral roto que no sabe si cae o flota. Los THRYX respondieron con la frialdad de quien atornilla una puerta antes de romperla. Cortaron rutas, presionaron, tantearon, midieron, sopesaron el pulso humano. La bestia en el hangar, encadenada, rugió sin voz. Elías la miró una vez más, no con compasión, sino con reconocimiento. En el reflejo curvo de su casco vio su propia mirada, fiebre y cálculo. Los humanos no rezan. Actúan. En la superficie, la colonia apagó luces para no parecer viva. Familias enteras se metieron en cuartos internos con mantas térmicas y respiraron al ritmo de los ventiladores como quien reza. Alguien encendió una grabación de piano en volumen bajo, el sonido se filtró por ductos como un fantasma que hubiera aprendido a caminar por metal. Elías no escuchó ese piano, pero sintió la vibración del recuerdo en sus huesos. Pensó en una bandera, en una que ardió en otra guerra, no por coraje sino por impotencia, la vio derretirse como cera en un casco antiguo. Prometió que hoy el fuego tendría otra forma. La oscuridad guardó el secreto de su furia. Su estrategia se plegó sobre la física del gigante anillado. La tormenta del hemisferio norte, un ojo de polvo y hielo, ofrecía una vía para esconder un golpe. Elías colocó reflejos de calor en los límites, pintó cruces de radar con piezas de Drone Sacrificables, y puso al crucero en una órbita fantasma. Sabía que perdería cosas. Sabía que perdería gente. La voz humana que llevaba dentro, no la que recordaba del piano, sino la áspera, colectiva, que enciende motores aunque duelan, le dijo que ese precio era el idioma de la especie. No era cinismo. Era amor transformado en decisión. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el corazón de la flota THRYX, un buque de señal se adelantó. Era la columna vertebral de la coordinación, sin él, los otros cazarían a ciegas por unos minutos. Nadie regala minutos en una guerra. Elías los arrancaría. Abrió los radiadores al vacío, dejando escapar calor como un suspiro que engaña. El enemigo disparó hacia el Lure. Entonces, giró. El falcón negro atravesó un arco de gas ionizado como un pez que aprendió a volar en otra vida, y los cañones vomitaron luz comprimida. El primer impacto quebró el tejido de la nave señal como quien rompe un cristal con la esperanza. Fue hermoso y terrible. El universo contuvo el aliento. La respuesta fue inmediata. El imperio no era ciego. Sus naves reescribieron trayectorias, sus computadoras olieron la sangre, y la marea se devolvió multiplicada. La corbeta oeste recibió 3 agujeros perfectos, círculos de inexistencia donde antes había metal. La corbeta este se aferró a una idea de supervivencia y siguió disparando. En la superficie, la tormenta arrastró polvo con un brillo sucio.
Elías notó que sus manos temblaban, no por miedo, sino por la electricidad de una decisión que no podía desandar. Se vio a sí mismo en la ventana, un hombre de 40 y tantos con la sombra de quien ha dormido poco y ha entendido demasiado tarde ciertas cosas. La oscuridad aprendió a temblar. La herida, en su camilla, cerró los ojos. Había conocido la crueldad del imperio desde niña, había visto a los Masrúl beber miedo de los pasillos. Elías, sin saberlo, le estaba enseñando otra forma de miedo, el que el enemigo siente cuando el oprimido se levanta no como víctima, sino como juez. No era venganza ciega. Era venganza con memoria. Un faro apuntado hacia atrás en el tiempo, que ilumina errores y exige cuentas. Ardea, sin historia, estaba a punto de escribir la primera línea en piedra. Los humanos no rezan. Actúan. El plan siguiente fue insoportable. Requería entregarle el propio latido a la tormenta. Elías ordenó sobrecargar el colector. Simular una avería fatal y dejar una estela de calor que atrajera a los cazadores THRYX hacia un corredor en el que el campo magnético del gigante se comportaba como un bisturí. La tripulación lo siguió porque era humano. Porque tenía una mirada en la que la bestia reconocía a otro depredador. El Masrúl en la bodega alejó la cabeza. Quería pelear y no podía. Elías lo supo, lo sintió como se sienten las verdades que no se dicen. La herida abrió los ojos y miró hacia arriba, hacia donde los humanos disparaban su orgullo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La trampa funcionó. Las naves enemigas entraron al corredor con la confianza de quien cree tener la última palabra. La geometría del campo se cerró como un libro, y las proas comenzaron a estirarse, a deformarse, a sufrir una presión que ni su ciencia anticipó. Fue un segundo, tal vez dos. Suficiente para cortar la columna de la manada. Elías no celebró. No había música de victoria. Había fuego trabajando. El universo contuvo el aliento. El imperio respondió con la crueldad de los organismos heridos. Enviaron descenso. Módulos negros como agujeros en el suelo, con patas de metal que aprendieron a caminar en nada. Cayeron sobre los litorales de Ardea, en terrenos donde los colonos habían colgado hamacas entre vigas y habían enseñado a niños a mirar las lunas. Los disparos no sonaron como en las historias viejas, sonaron como martillazos dentro del pecho. Los humanos en tierra sostuvieron la línea con rifles que parecían herramientas, con cuerpos que sabían caer y levantarse. Elías miró la telemetría y vio como una calle con un nombre humano desaparecía de la pantalla. Cerró la mandíbula. Los dientes dolieron. La ceniza aprendió el camino de regreso. La herida intentó levantarse. Sus piernas eran un mapa de cicatrices viejas, su piel un libro de salimos y regresamos. Al sentir la gravedad cambiar con cada maniobra, recordó su casa, un lugar con cristales suspendidos que cantaban con el sol de su mundo, un sol que ahora era un concepto. En Elías percibió un compromiso que iba más allá de la sangre. No era que él quisiera salvarla. Él quería que su especie mereciera salvar a alguien. Hay diferencia. La sintió como se sienten las cosas que nos rehabilitan por dentro. Los humanos no rezan. Actúan. Elías se permitió un recuerdo. La otra guerra. La bandera quemándose. Las caras que se retiraban de las ventanas. El piano callándose cuando se cortó la energía. Su hijo, pequeño, preguntando si las estrellas podían caerse. Él había jurado que no. Sabía que era mentira. Las estrellas caen todos los días, convertidas en polvo, en lluvia de metal sobre mundos sin nombre. Pero juró otra cosa, que sí podía cumplir, que si caían, caerían con testigos. Con alguien que llamara a las cosas por su nombre. Por eso estaba aquí, con una mano sobre el casco y otra sobre una palanca, hablando con un universo que no responde, pero escucha. La oscuridad guardó el eco del juramento. La batalla continuó como una tormenta que aprende a pronunciar nombres propios.
Llegó un momento en que la munición dejó de ser números y se volvió nombres de personas que no lo sabían. Elías tuvo que elegir a quién salvar con un giro, a quien condenar con una priorización. La ingeniería respiró hondo y entregó calor. Los sensores se llenaron de manchas. La voz de la nave cambió de tono cuando ciertas bombas detonaron cerca. El sabor del metal en la lengua se volvió insistente. Era como morder un recuerdo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Entonces, la bestia habló sin voz. Se agitó, tensó los grilletes, y mirando al comandante, dejó de ver al enemigo y vio al par. No necesitaban sonidos. Elías entendió. La bestia quería salir. No para matarlos. Para matar a los que los habían creado. Había odio en ese deseo, pero también una petición de sentido. Elías no fue sentimental. No abrió la jaula por misericordia. La abrió por estrategia y por una comprensión antigua: las cadenas que perdonamos a nuestros enemigos terminan en nuestro cuello. El universo contuvo el aliento. El Masrúl irrumpió en el hangar, una sinfonía de músculos y articulaciones sonoras. Elías lo guió con luz, como seguía a un depredador con una presa que finge debilidad. Apuntó su furia hacia el corredor donde un módulo THRYX había logrado adherirse al casco. La bestia se lanzó contra el metal invasor con la intensidad de una estrella que regresa a sí misma. Las patas mordieron, las cuchillas internas cantaron su canción impar. El módulo se desgarró como tela vieja. Adentro, el aire se volvió agujas, y los invasores salieron disparados al vacío breve antes de morir. La humanidad había usado una creación del imperio en su contra. No era una victoria pulcra. Era una victoria. Los humanos no rezan. Actúan. La herida se quedó sin aliento. No por miedo. Por reconocimiento. Por ver que la humanidad no era solo violencia. Era ingenio con memoria. Era furia con propósito. Era amor sin decoración, convertido en trabajo. Y en ese momento supo que su silencio, que había sido defensa, ahora era pacto. No una palabra, sino un pacto. La oscuridad se quebró en líneas de luz. El clímax llegó como llegan las mareas de los gigantes, con un crujido que no parece sonido, con una presión que no parece peso. El buque insignia THRYX emergió de detrás del anillo con su vientre lleno de fulgor táctico. Traía en su vientre una estructura capaz de apagar una ciudad de un soplo. Elías supo que si ese soplo llegaba a Ardea, no habría memoria que resista. Miró su tablero como quien mira una carta que no esperaba ganar. Había una opción. Requería más que coraje. Requería perdón a sí mismo por lo que vendría. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Elías redirigió la potencia del reactor hacia un canal que no era para eso. La nave tembló. Los instrumentos protestaron con voces de madera vieja y vidrio que sufre. La ingeniería gritó en pantallas con temperaturas que no eran temperaturas, eran amenazas. Abrió una convergencia en el campo magnético del gigante, una muesca hecha con manos humanas en un anillo que tiene millones de años. Esa muesca, bien alimentada, podía jalonar la energía del buque insignia, beber de su desprecio y convertirlo en fractura. Era una trampa solamente posible para alguien dispuesto a pagar con su propio latido. El universo contuvo el aliento. La maniobra fue brutal. El falcón negro se colocó entre el buque enemigo y el pozo improvisado, como una moneda en la boca de un dios viejo. El buque THRYX disparó su arma de apagón. Elías la recibió. La envolvió con la curvatura nacida de su acto, la dobló con el campo que ahora retumbaba como un tambor de guerra, y la devolvió, multiplicada por una ecuación hecha de sangre y precisión. La luz cambió de color, como si el espectro mismo hubiera decidido que hoy valía la pena ver distinto. El buque se partió por dentro, como se parte una verdad orgullosa cuando se enfrenta con la sencillez de otra verdad más antigua. La oscuridad gritó su sorpresa.
Hubo un segundo de silencio total. Luego vino todo. La onda de choque recorrió el anillo, hizo vibrar hasta las vigas de las casas en la costa, tiró vasos, despertó a niños. En la colonia, alguien lloró pensando que era el fin. No lo era. Era la victoria anunciándose con falta de modales. Elías respiró por primera vez en mucho tiempo. Miró alrededor. La corbeta este ya no respondía. La oeste apuntaba torpe hacia un vector que no le servía a nadie. La bestia en el hangar sangraba un líquido oscuro que olía a fábrica. La herida lo miró desde lejos. Él bajó la mirada por un segundo y sintió el peso de todas las decisiones que no pudo hacer suaves. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El imperio comenzó a retirarse, no por miedo, sino por cálculo. Habían perdido su columna. Habían probado el sabor del hierro humano. Habían medido y no les gustó el resultado. Volverían con nuevos números, con nuevas geometrías. Nadie lo dudaba. Pero hoy no. Hoy Ardea quedaba en pie. Elías lo entendió no como quien ve un paisaje, sino como quien reconoce a un hermano en la multitud. Su especie había hecho algo inaudito en la historia de los THRYX, los había obligado a aprender. El universo contuvo el aliento. La resolución no fue un desfile. Fue trabajo. Fue apagar incendios y encender generadores, fue rescatar a quienes el fuego había arrinconado. Fue sacar cuerpos con cuidado. Fue firmar partes con una mano que no quería escribir números. Fue recoger una bandera que alguna vez ardió en otro mundo y ahora, en este, había quedado tiznada pero entera. Fue guardar los nombres de los caídos en un archivo que se replicó en todos los dispositivos, para que nadie pueda borrarlos con una tecla o un decreto. Fue mirar a la herida y saber que ya no era carga, ni símbolo, ni rehén. Era testigo. Los humanos no rezan. Actúan. En la noche siguiente, los cielos de Ardea se aclararon lo suficiente para ver la nebulosa como una respiración lenta. En algún lugar, bajo la ciudad, alguien volvió a poner la grabación del piano. Esta vez, el sonido no fue un fantasma. Fue una mano extendida. Elías se mantuvo de pie en el muelle de mantenimiento, con el casco bajo el brazo, mirando las sombras. El Masrúl dormía. La herida, a distancia, caminaba sin prisa. Ella sabía que había sido salvada no para pagar, sino para vivir. Él, que había hecho la trampa que pudo haberlo matado, sentía la presencia de su hijo en cada destello del agua subterránea. Tal vez un día contaran estrellas juntos. Tal vez no. Lo importante era que hubiera estrellas para contar. La oscuridad guardó silencio por respeto. En las transmisiones que se enviaron a la Tierra, no hubo épica adornada. Hubo datos, hubo nombres, hubo rutas, hubo advertencias. Pero en los márgenes, como quien deja una nota para el futuro, alguien escribió lo que no cabe en un informe, que en la mirada del comandante, la bestia reconoció a otro depredador. Que la chica herida, testigo de imperios antiguos, se quedó sin palabras no por miedo, sino por admiración muy callada. Que la humanidad no había buscado guerra, pero encontró su venganza con una vara que se llama dignidad. Que los THRYX, orgullosos en su imperio de sombras, habían encontrado una frontera que no podían cruzar sin pagar un precio nuevo, nuestra memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Al amanecer, cuando los niños de Ardea abrieron puertas reforzadas y salieron a respirar aire con olor a ozono y polvo, vieron a sus mayores con ojos hinchados de no dormir. Vieron a un hombre de pie que parecía cansado y grande. No supieron su nombre. No supieron que en el vacío, la luz es un animal que hay que aprender a domesticar. No supieron que la guerra, aquella palabra que usan los libros viejos, había pasado por sus casas. Pero encontraron pelotas, cuerdas, y un sentimiento que es anterior a todos los diccionarios: estamos. Eso bastó para ese día. El universo contuvo el aliento.
Los THRYX se retiraron dejando sensores como semillas. La humanidad los recogió. Los quemó con una llama que olía a hierro caliente y a promesa. Ardea, que la víspera había sido un punto sin historia, ahora tenía una. Y la historia no hablaba de héroes invencibles. Hablaba de un hombre que recordó una música y la convirtió en táctica. Hablaba de una especie que no tiene garras ni placas óseas, pero tiene memoria, tiene vergüenza, tiene orgullo. Hablaba de una niña que le pidió a su padre que volviera, no con palabras, sino con la forma de su abrazo. Hablaba de un piano que desafinó con gracia. Hablaba de una bandera que no arde por rabia, arde por luz. La oscuridad abrió los ojos. Elías, antes de dormir, se quedó un momento bajo el cielo. No esperaba dioses ni absoluciones. El aire frío le limpió el rostro. Los anillos del gigante, más pálidos que nunca, dibujaban una cicatriz amable encima de todo. Pensó en las ciudades que aún no conocía, en la humanidad esparcida como semillas en jardines hostiles, en el imperio que volvería, en la herida que quizá enseñaría a los suyos que la humanidad no es una enfermedad, sino una respuesta. Se permitió un suspiro. La guerra no había terminado. La venganza no era un fin. Era un tránsito, un puente hacia algo más complejo, dignidad sin arrogancia, poder sin olvido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y, sin embargo, en ese mismo silencio, el mundo respiró. Ardea, con su agua oculta y sus tormentas enormes, se sabía por fin nombrada por los suyos. La humanidad había llegado para quedarse. No se iría porque un imperio lo ordenara. No inclinaría la cabeza porque la sombra se agrandara. Había aprendido a mirar a la bestia y a devolverle una mirada que se entiende en todas las especies, respeto con límites. Los humanos no rezan. Actúan. En los archivos que algún día leerán niños que aún no nacen, habrá una imagen fija, un hombre con casco bajo el brazo, mirando un horizonte de chatarra brillante, con la nube de la nebulosa colgando como una aurora rota. Y una frase debajo, escrita a mano, como si la hubiera puesto alguien con prisa y con pulso firme. Esa frase no hablará de cifras. No hará poesía barata. Hará justicia a lo que pasó y a lo que somos. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.